Hola, ¿cómo están? Voy a resolver el siguiente ejercicio. Se nos pide determinar el voltaje V0 para la siguiente red. El voltaje V0 va a ser el voltaje que encontremos en este punto, es decir, entre las terminales de la resistencia que tenemos aquí de 1K, de 1 kilo ohm. Bueno, vamos a observar. Tenemos aquí una fuente de alimentación de 10 voltios y vemos que el polo positivo de esta fuente está conectado al ánodo del diodo, al cual estamos llamando como D1. Es decir, considerando el sentido convencional de la corriente que sale por el polo positivo, vemos que la corriente va en sentido de la flecha del diodo. Por lo tanto, este diodo va a dejar conducir la corriente, ¿sí? Entonces, vemos que hay un potencial aplicado a 10 voltios a este diodo, entonces va a circular corriente por este diodo. Pero este otro diodo no va a correr con la misma suerte, ¿sí? Porque vemos que el ánodo del diodo está conectado a un valor de 0 voltios, es decir, está a un potencial de tierra. Por lo tanto, observen lo siguiente, sale la corriente por el polo positivo, va a poder circular por este diodo, ¿sí? Porque está polarizado en directa, va a proseguir. Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, quiera irse para acá, va a estar bloqueado el paso de la corriente, ¿sí? Va a estar bloqueado porque si observan, el ánodo del diodo está conectado a tierra. Entonces, para que pueda circular corriente, el ánodo tiene que estar conectado al polo positivo de la fuente de alimentación. Por lo tanto, el diodo de 1 va a circular corriente, pero por el diodo de 2 no va a circular corriente. Entonces, vamos a empezar a resolver. Este diodo, este silicio, va a tener una caída de tensión llamada VK, es decir, se le ha llamado. Esta caída de tensión va a ser aproximadamente de 0.7 voltios, ¿sí? Entonces, el otro diodo de 2, como está en inversa, no deja pasar la corriente, se va a comportar como un circuito abierto. Por lo tanto, ponemos aquí como un circuito abierto. Entonces, para obtener el voltaje V0 es el valor de la fuente menos lo que consume el diodo. Es decir, el valor de la fuente E, que es de 10 voltios, menos la caída de tensión en el diodo llamado VK. Pero también el valor de V0 es igual a la caída de tensión en la resistencia, ¿sí? V0 es la caída de tensión en la resistencia que tenemos aquí. Pero de igual manera, para poder obtener el valor de la caída de tensión de la resistencia, se multiplica la corriente que circule por la resistencia por el valor de la resistencia. Vamos por pasos. Por lo tanto, V0 es igual al valor de la fuente total, 10 voltios menos la caída de tensión del diodo, y eso es 9.3 voltios. Quiere decir que el voltaje restante, después de que el diodo tomó su voltaje, 0.7 voltios, el restante pues va a estar para la resistencia, ¿sí? Es decir, para V0, pues que es el medido entre las terminales de la resistencia. Entonces, V0 es igual a 9.3 voltios, ¿sí? Entonces, de igual manera, V0 se puede obtener multiplicando la corriente por la resistencia. Ahorita vamos a hacer eso. Entonces, la caída de tensión de la resistencia pues es lo mismo que V0, es 9.3 voltios, ¿sí? Porque de cuenta, después de que el voltaje aquí son 10 voltios, después de pasar la corriente por este diodo hay una caída de tensión de 0.7 voltios. Entonces, el voltaje va a estar en 9.3 voltios ya después de este punto, 9.3 voltios, ¿sí? Y en este punto pues sigue siendo 9.3 voltios. Si hubiera habido una resistencia antes aquí, hubiera sucedido otra caída de tensión, entonces el voltaje de V0 fuera diferente. Entonces, en esta parte sigue habiendo 9.3 voltios, en V0 sigue habiendo 9.3 voltios. Después de la corriente circular por esta resistencia, lo restante del voltaje va a caer en la resistencia, ¿sí? Después de esto, pues va a haber un voltaje de 0 voltios. Entonces, para obtener la corriente, es el valor de la fuente total menos la caída de tensión en el diodo entre el valor de la resistencia, ¿sí? O a lo que es lo mismo, caída de tensión en la resistencia entre el valor de la resistencia. Entonces, la corriente es igual a 10 voltios menos la caída de tensión del diodo, que es 0.7 voltios, entre el valor de la resistencia, y eso es 9.3 miliamperios. Quiere decir que por este circuito van a circular 9.3 miliamperios, ¿sí? Entonces, como les dije, V0 también se puede obtener multiplicando la corriente, que es 9.3 miliamperios, por el valor de la resistencia, y eso es 9.3 voltios. Me voy aquí al simulador. Este circuito que está aquí, que es el que tenemos en el ejercicio original, es lo mismo que dejarlo así. Es lo mismo.
Entonces, quiero que observen lo siguiente. Si yo mido el voltaje en este punto, no me deja medir. A ver, no sé por qué. A ver. Bueno, en este punto vemos que tenemos un voltaje a 9.32 voltios, ¿sí? Pero si yo mido el voltaje en este punto, después de que la corriente pase por la resistencia, vemos que medimos un voltaje de 0 voltios. ¿Por qué? Porque quiero que se comprenda bien esta parte. En esta parte, ay, creo que no puedo poner aquí el voltímetro. En esta parte, el voltaje son 10 voltios. 10 voltios, ¿sí? No ha habido caída de tensión. Después, en esta parte, el voltaje sigue siendo 10 voltios porque la corriente no ha circulado por el diodo, ¿sí? No ha habido una caída de potencial. Ya en esta parte, después de circular por el diodo, ya hay 0.7 voltios y ya el voltaje disminuye a 9.32 voltios, ¿sí? Entonces esos 9.32 voltios siguen estando por el o sea, por este circuito, y en este punto, que es V0, sigue habiendo 9.32 voltios, ¿sí? Pero después de que la corriente circule por esta resistencia, el voltaje restante pues lo va a utilizar la resistencia y va a haber 0 voltios. Entonces, por eso es que el voltaje en este punto es el mismo antes, o sea, después de que hubo una caída de tensión, el voltaje quedó a 9.3 voltios y en este punto sigue siendo 9.3 voltios. Y así pusiéramos en este punto, aquí V0, aquí también hubiera 9.3 voltios. ¿Sí? Es decir, yo puedo poner el, el voltímetro en este punto y vemos que me mide 9.32 voltios. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que esto es como si fuera una, una compuerta OR, para los que conocen un poco electrónica digital. ¿Por qué? Porque este diodo está en encendido, que es 1, lógico, y este está en apagado, es 0, por lo tanto la salida es pues 1, 1 lógico, es una salida en alto. Pero si nosotros ponemos este diodo también en inversa, ¿qué va a suceder? Va a cambiar todo totalmente, ¿sí? Entonces, si yo mido, por ejemplo, observen, el voltaje prácticamente es 0, ¿sí? Porque son microvoltios, es un valor muy pequeño. Pero si yo intento medir la corriente, vamos a poner esto en serie. El voltímetro lo ponemos en serie. Prácticamente pues es 0 la corriente. ¿Por qué? Porque no conducen ninguno de los dos diodos. No conducen. Entonces yo polarizo en directa. Va a cambiar esto. Y vemos que circula por aquí 9.32 miliamperios, que es la misma corriente que va a circular por esta resistencia, pero no va a circular por este diodo.